¿Alguna vez te has preguntado qué les pasó a los neutrinos? Estas diminutas partículas fantasmales, capaces de atravesar planetas enteros sin dejar rastro, están en todas partes. Y a la vez, parecen estar misteriosamente ausentes. Los neutrinos son fundamentales para entender la energía del universo, la evolución de las estrellas y hasta los secretos más profundos de la materia. Pero algo desconcertante ha ocurrido. Los científicos no están detectando la cantidad de neutrinos que esperaban. ¿A dónde han ido? ¿O es que acaso estamos pasando por alto una propiedad oculta de la naturaleza? Si logramos desvelar este misterio, podríamos reescribir lo que sabemos sobre el cosmos y revelar pistas sobre los eventos más violentos y misteriosos del universo. No querrás perderte la respuesta a uno de los mayores enigmas de la física moderna. No ves el mundo real, tus ojos te están mintiendo, o más precisamente, tu cerebro. En 2011, científicos de la Universidad de Nueva York realizaron un estudio que demostró que podríamos percibir los objetos amenazantes como si estuvieran más cerca de lo que realmente están. En enero de este año, investigadores de la Universidad de California descubrieron que, en un esfuerzo por crear una imagen continua, nuestra visión está atrapada hasta 15 segundos en el pasado, al igual que los videos de YouTube, por lo que nuestros cerebros necesitan tiempo para buferizar. Y finalmente, el sol es verde. Desde una edad temprana, aprendemos que nunca debemos mirarlo directamente, pero aquellos que se atreven, quizás para presenciar la belleza fugaz de un amanecer, contemplan un orbe cálido y amarillo que da vida a la mayoría de las especies en la Tierra. Este color no es un truco de los ojos, sino un truco del aire. Las moléculas de nitrógeno y oxígeno dispersan más la luz azul lejos de nosotros, haciendo que el sol parezca más rojo de lo que realmente es. Pero, si escapamos de los límites de la atmósfera, a los ojos humanos el sol se vería de un blanco puro, una combinación de cada longitud de onda de color que emite en diferentes cantidades. Y esta es la mentira, el color blanco creado en nuestras mentes. Objetivamente, el sol tiene todos los colores, pero emite más fotones verdes que de cualquier otra longitud de onda. Y esta no es la única forma en que nuestros ojos nos engañan respecto a nuestra estrella más cercana. Los rayos ultravioletas que broncean nuestra piel, el infrarrojo que calienta nuestros rostros cuando salimos en una mañana soleada, las ondas de radio que nuestra tecnología puede captar. El sol produce constantemente enormes cantidades de fotones que fluyen a nuestro alrededor y a través de nosotros en longitudes de onda que nuestros ojos simplemente no evolucionaron para percibir. Estas limitaciones significan que estamos bañados en una constante corriente de partículas que simplemente no podemos ver. Y este mundo oculto no solo está hecho de luz. El Sol también produce enormes oleadas de partículas tan evasivas que no fueron detectadas ni concebidas hasta el siglo XX. Y sin embargo, son tan abundantes que en el universo superan a las partículas que componen la materia ordinaria en una proporción de 1000 millones a 1. Con estos neutrinos podríamos responder algunas de las preguntas más profundas sobre nuestro cosmos. La luz más antigua del universo, el fondo cósmico de microondas, es 380.000 años más joven que el Big Bang en sí. Antes de eso, el universo era demasiado caliente y denso para que la luz pudiera viajar libremente. Pero si las imágenes más antiguas del cosmos aún tienen 380.000 años de antigüedad, ¿cómo podríamos saber qué ocurrió antes? Y si queremos saber cómo era el universo no solo en su primer año, sino en su primer segundo, nuestros telescopios no pueden decirnos. Han alcanzado una barrera opaca que no pueden atravesar. Sin embargo, los astrónomos han encontrado una forma de retirar el velo y descubrir estos primeros momentos en el tiempo, retrocediendo el reloj hasta el mapa más antiguo del cosmos que existe. Pero para lograrlo, primero tendrán que desentrañar los secretos de estos fantasmas cósmicos, secretos que desafían nuestra comprensión misma de cómo funciona el universo. ¿Por qué construirías un telescopio dentro de un avión? Es la mañana del 1 de diciembre de 2010. Al final de su vuelo de 10 horas, un Boeing 747 modificado regresa a una pista de la Fuerza Aérea en Palmdale, California. Un cambio es inmediatamente notable. Asomando desde una puerta retráctil en la parte trasera del avión,
descansa el espejo de 20 toneladas y 2.7 metros de ancho del telescopio infrarrojo SOFIA. Cuando el clima se calienta, vuela hacia el sur para un segundo invierno, de Palmdale a Christchurch, Nueva Zelanda. Esta migración anual permite el acceso a una parte completamente diferente del cielo durante sus periodos de observación. En tantos como 100 vuelos al año, SOFIA vuela a una altitud de alrededor de 12 kilómetros, no mucho más alta que la de la mayoría de los vuelos comerciales, y al hacerlo capta una luz que el aire debajo de ella bloquearía. El agua. El agua no solo forma nubes que obstruyen las líneas de visión visibles, sino que, aunque en pequeñas cantidades parece clara a nuestros ojos, al observarla en océanos enteros, revela su verdadera naturaleza. Se ve azul porque absorbe la luz roja y también absorbe la luz infrarroja, una luz que contiene los secretos más lejanos del universo. A medida que el universo se expande, la luz se estira, y después de suficiente tiempo, gran parte de ella llega al infrarrojo. SOFIA vuela con el 99% del agua del planeta debajo de ella. El telescopio puede captar longitudes de onda de luz que nunca llegarían a otros equipos en la Tierra. Longitudes de onda que revelan los nacimientos y muertes de estrellas, la formación de planetas, e incluso el polvo que rodea agujeros negros supermasivos en el corazón de las galaxias. Durante más de un siglo, la humanidad ha tenido que usar tecnología para superar los límites de nuestra percepción. Los telescopios pueden revelarnos lo masivo que parece insignificante por la distancia. Los microscopios magnifican lo que está justo bajo nuestras narices. Cuanto más pequeño es el objeto de estudio, más pequeña debe ser la longitud de onda de la luz que necesitas para estudiarlo en detalle. Hoy en día los microscopios electrónicos pueden lograr resoluciones 4000 veces menores que cualquier microscopio óptico. Pero, ¿cómo estudias o incluso detectas la partícula más pequeña conocida en el universo? ¿Una partícula tan diminuta que ni siquiera sabemos qué tan pequeña es? A finales de 1951, Frederick Reines y Clyde L. Cowan Jr. comenzaron el proyecto Poltergeist, el primer experimento en física de neutrinos. 2 décadas antes, el físico y matemático Wolfgang Pauli había propuesto el concepto de neutrino, buscando equilibrar una ecuación que rige el proceso de desintegración nuclear. En algunos núcleos inestables, un neutrón se transforma espontáneamente en un protón y un electrón. La cantidad exacta de energía se basa en el principio de equilibrio. Suma toda la energía en las partículas al comienzo de una reacción debería ser igual a la energía total de todas las partículas presentes al final. Pero los experimentos con electrones arrojaban resultados insuficientes. O bien la ley de conservación de la energía era incorrecta a este nivel de partículas subatómicas, o había una fuente de energía faltante. Quizás, como propuso Wolfgang Pauli, existía una partícula aún más pequeña, en la que el neutrón se había desintegrado, una partícula sin carga que escapaba del núcleo y al mismo tiempo de la detección. La detección directa de estos neutrinos fue considerada esencialmente imposible. Simplemente eran demasiado pequeños y fantasmales. 100 billones de ellos atraviesan tu cuerpo cada segundo como si no estuvieras ahí. De hecho, Pauli llegó a decir sobre el neutrino: he hecho algo terrible. He postulado una partícula que no puede detectarse, pero fue la revolución nuclear de los años 40 la que finalmente demostró que estaba equivocado. Frederick Reines, hijo de inmigrantes rusos, nació en un pequeño pueblo de Nueva Jersey en 1918. De niño, desarrolló un amor por la música, en especial el canto, pero su pasión por la ciencia surgió de un momento de aburrimiento en la escuela, cuando miró por la ventana y notó la separación de la luz, conocida como difracción. La pasión de Reines finalmente lo llevó a obtener un doctorado en física nuclear teórica, y en 1944 se unió al Proyecto Manhattan. A lo largo de los años, ascendió en las filas hasta dirigir las pruebas de armas nucleares en el Pacífico. Durante un año sabático, se dio cuenta de que las reacciones de fisión nuclear proporcionadas por la bomba más mortífera conocida por la humanidad podrían generar la concentración de neutrinos necesaria para detectar uno de ellos. Aún así, comparó el desafío con escuchar el susurro de un mosquito en medio de un huracán. Con el inicio de los años 50, el proyecto Poltergeist planeó capturar la esquiva partícula por primera vez, detonando una carga nuclear de 20 kilotones,
que generaría una oleada de neutrinos en una cantidad suficiente para que quizás, solo unos pocos, tuvieran la oportunidad de ser detectados por un sensor colocado a apenas 50 metros de la explosión. Este detector estaba lleno de una mezcla especial de líquidos que destellarían en la rara circunstancia de la creación de una partícula cargada después de una colisión con un neutrino. 1000 veces más grande que detectores anteriores, lo llamaron el monstruo. Afortunadamente, Reines y sus colegas se dieron cuenta de que si añadían sales de cadmio al líquido, podían hacerlo aún más sensible. Ya no sería necesaria una bomba, un reactor nuclear que se podía encender, dejar funcionando y apagar, se convirtió en la opción más sensata. En junio de 1956, Reines envió un comunicado a Pauli. Se había detectado una colisión de neutrinos. Los neutrinos dejaron de ser una teoría, un concepto matemático usado para equilibrar las ecuaciones del funcionamiento interno del universo. Eran reales, aunque apenas tangibles. Casi 4 décadas después, Reines fue galardonado con el Premio Nobel por su trabajo. Hoy en día los detectores modernos generan sus neutrinos de manera un poco diferente. El experimento Microboon en Fermilab y el próximo proyecto Dune emplean argón líquido como detector, y Fermilab crea neutrinos utilizando un acelerador de partículas. Pero no todos los detectores necesitan generar sus propios neutrinos. Algunos están en busca de aquellos creados por la propia naturaleza. La red IceCube en la Antártida cuenta con 86 cables perforados en el hielo, abarcando un volumen total de 1 kilómetro cúbico, equivalente a 1 millón de piscinas. Desde su apertura en 2011, IceCube ha buscado el raro neutrino que ha atravesado miles de millones de años luz. Para cualquiera de estos proyectos, el factor importante es el aislamiento. Los detectores de neutrinos están escondidos en minas bajo cientos, si no miles, de metros de roca, o en el caso de IceCube, bajo hielo sólido. Esto evita que otras pequeñas partículas que llueven sobre la Tierra causen interferencia, el llamado ruido cósmico, que ahogaría la diminuta señal que un puñado de neutrinos da de vez en cuando. Pero la pregunta persiste: ¿por qué los neutrinos son tan increíblemente difíciles de detectar y por qué eso los hace ideales para captar los momentos más tempranos del cosmos? En toda tu vida, la probabilidad de que un neutrino interactúe contigo es de aproximadamente un 25%. No parecen malas probabilidades, podrías pensar. Y sin embargo, 100.000 millones atraviesan tu pulgar cada segundo. Aproximadamente 180 millones de billones de neutrinos producidos solo por nuestro Sol atraviesan la Tierra cada minuto. Un año luz de plomo solo detendría la mitad de los neutrinos que pasan a través de él. En general, los neutrinos simplemente no interactúan con otras partículas, ya sea con la materia o con la luz. Las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, rigen cómo interactúan las partículas entre sí. La gravedad atrae a todo lo que tiene masa, como pequeñas esferas que ruedan a lo largo de las depresiones en el espacio-tiempo, creadas por la presencia de otras. Cuanto mayor es la masa, más profunda es la depresión, y mayor parece ser la atracción gravitacional. Durante mucho tiempo se pensó que los neutrinos no tenían masa, al igual que los fotones. Aunque pueden seguir las curvas en el espacio-tiempo, no dejan rastros propios que otras partículas pequeñas puedan detectar. Sin embargo, los fotones son los mensajeros de la fuerza electromagnética. Cualquier cosa con carga eléctrica en nuestra vida cotidiana, todo lo que está compuesto de protones y electrones, interactúa en cierta medida con la fuerza electromagnética. Pero los neutrinos son la partícula neutra definitiva. No están compuestos de piezas más pequeñas y no se ven influenciados por campos eléctricos ni magnéticos. Los diminutos neutrinos simplemente se deslizan entre los huecos. Por supuesto, la misteriosa sustancia llamada materia oscura es invisible para la fuerza electromagnética, pero al menos podemos ver su influencia gravitacional. La más fuerte de las fuerzas es la fuerza nuclear fuerte, que tiene la tarea de unir partículas fundamentales llamadas quarks, y como subproducto, mantiene unidos a los neutrones y protones que forman el núcleo de un átomo. Sin embargo, los neutrinos no son quarks, por lo que también ignoran con gusto la fuerza fuerte. La única fuerza fundamental que parece regir a los neutrinos es la fuerza nuclear débil. De hecho,
Esta fue la misma razón por la que Pauli predijo su existencia. La fuerza débil necesitaba crearlos para mantener un equilibrio de energía. En este sentido, los neutrinos son como fantasmas, apenas rozando las leyes que gobiernan nuestra realidad. Existen para explicar por qué las energías de ciertas partículas y ciertas reacciones que podemos medir realmente se ven como se ven. Pero eso no significa que sean simplemente un parche cósmico insertado en la física solo para que nuestras ecuaciones se vean bien. Podemos usarlos como sondas para estudiar algunos de los eventos más extremos del universo. El 23 de febrero de 1987, una explosión de 168.000 años alcanzó la Tierra. Un esfuerzo internacional rastreó al culpable en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana satélite de la Vía Láctea. El horno nuclear de una estrella masiva había fallado, provocando una implosión gravitacional que concentró suficiente masa de la estrella para un último gemido de muerte, una supernova. Pero horas antes de que la luz de esta explosión cósmica llegara a nuestros telescopios, un detector en una mina de zinc captó las firmas de 11 neutrinos. Nacido en 1926, Masatoshi Koshiba había planeado originalmente estudiar literatura alemana, pero después de recibir una calificación baja en física, escuchó a su profesor hablar mal de sus habilidades. El resentimiento resultó ser un gran motivador. Un mes después, había mejorado su calificación lo suficiente como para cumplir los requisitos del departamento de física. Cuando finalmente asistió a la Universidad de Rochester en Nueva York para su doctorado, completó el programa en menos de 2 años. Avanzando a la década de 1970, Koshiba buscaba reescribir las leyes de la física. Quería observar la desintegración de protones y esperaba probar la teoría de la gran unificación, que intentaba unir los dos modelos con los que los físicos describen el universo, la relatividad general y la mecánica cuántica. Este era el propósito de su experimento de desintegración de nucleones en Kamioka, o Kamiokande, un tanque cilíndrico que contenía 4.500 toneladas de agua a 1 kilómetro bajo tierra. Sin embargo, los protones resultaron ser demasiado estables. Si alguna vez se descomponen, ocurre tan raramente que la máquina de Koshiba nunca sería lo suficientemente sensible para capturar uno en el acto. Sin embargo, se dio cuenta de que, con una modificación, podría ser lo suficientemente sensible para captar los neutrinos que atraviesan el planeta. La disposición de 1000 detectores de fotones también permitiría indicar de qué dirección venían. Y solo 2 meses después de que su experimento comenzara a recopilar datos, el equipo de Koshiba golpeó el proverbial bote de oro. En realidad, fue 2 días después de que la luz de la supernova 1987A llegara a la Tierra. Los investigadores de la Universidad de Pensilvania habían enviado un fax a sus colegas en Tokio informándoles de la explosión, y fue allí donde encontraron lo que habían estado esperando. Durante 13 segundos, Kamioka NDE capturó una ráfaga de neutrinos atravesando la Tierra. El tiempo había sido perfecto. Solo unos minutos antes, el detector estuvo apagado durante 2 minutos completos, y así, Kamioka NDE ayudó a abrir una nueva era de la astronomía, que esperaba desvelar fenómenos naturales demasiado opacos para que la luz pudiera penetrarlos. Y en la última década, los detectores de neutrinos han sido acompañados por detectores de ondas gravitacionales que han ayudado a los astrónomos a explorar las fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. En 2017, el detector de ondas gravitacionales LIGO captó 100 segundos de 2 estrellas de neutrones en espiral, acercándose entre sí y finalmente fusionándose. Más de 70 observatorios basados en luz, incluidos algunos en lo alto de la superficie terrestre, dirigieron sus telescopios hacia el evento, recopilando información a través del espectro electromagnético. Un sistema energético también permite la creación de neutrinos. Sin embargo, a diferencia de la supernova 1987A de hace tantos años, ninguno de los neutrinos captados por los detectores de la Tierra pudo ser rastreado hasta esta fusión. Aunque decepcionante, no era algo esperado, ya que el evento fue tan breve que hizo poco probable su detección. Sin embargo, una futura fusión de estrellas de neutrones puede ofrecer una oportunidad para que los telescopios que capturan fotones, los detectores de ondas gravitacionales y los detectores de neutrinos trabajen en conjunto,
proporcionando 3 imágenes diferentes del mismo objeto, marcando así el comienzo de la era de la astronomía multimensajero. Lenta pero seguramente, el previamente intocable neutrino se está uniendo a las filas de partículas utilizadas para estudiar objetos en todo el universo, y algunos científicos creen que incluso podemos usar estas partículas invisibles para desvelar algo aún más distante, el comienzo del propio universo. Esta es la imagen del fondo cósmico de microondas, la foto de bebé de nuestro universo. Los fotones capturados en esta imagen describen el estado completo del cosmos visible, apenas 380.000 años después del Big Bang. En ese momento, el universo pasó de ser opaco a ser transparente. A lo largo de los 13.7 mil millones de años posteriores, estos fotones han tocado cada rincón del universo en un radio de 45.6 mil millones de años luz, y en su viaje, sus longitudes de onda se han estirado cada vez más. Hoy solo podemos detectarlos con telescopios de radio. De hecho, fueron detectados por primera vez como una forma de estática proveniente de todas las direcciones posibles en el cielo. Al estudiar el fondo cósmico de microondas, conocido como el CMB, los astrónomos pueden retroceder el reloj a esos 380.000 años de edad, pero con luz no podemos ir más allá. Para mirar más allá del CMB, los astrónomos deben recurrir a una partícula diferente, una que se liberó mucho antes que el fotón. Necesitan capturar una imagen del fondo cósmico de neutrinos, el CNB. Cuando el primer segundo de la historia entró en los anales de la historia, el universo ya había experimentado una ardua odisea cósmica. Había atravesado la inflación, distinguido las 4 fuerzas fundamentales, y los quarks se habían combinado para formar partículas compuestas como protones y neutrones, o se habían aniquilado con sus gemelos de antimateria. Los neutrinos y los antineutrinos eran solo una parte de la sopa cósmica caliente, chocando con otras partículas, incluidos los fotones. No eran los fantasmas que conocemos hoy, simplemente hacía demasiado calor. Los neutrinos estaban efectivamente acoplados a todo lo demás, dispersándose con cada colisión en lugar de atravesar la materia como si no hubiera nada allí. Pero el espacio se expandía continuamente. La densidad de partículas en cada pequeña porción de espacio tridimensional caía constantemente, y el tiempo entre colisiones se alargaba, lo que hacía que las partículas mismas se desaceleraran y disminuían su energía, y esa disminución correspondía a una caída en la temperatura. A un segundo de edad, las temperaturas habían alcanzado un orden de 10.000 millones de grados Celsius, una temperatura completamente incomprensible para nosotros, una temperatura 1000 veces más intensa que la que se encuentra en el núcleo de nuestro Sol. Pero finalmente, las partículas se movían lo suficientemente despacio como para que los neutrinos pudieran liberarse. Ya no chocaban con quarks, electrones ni siquiera con la luz misma. El universo seguía siendo opaco a todas las longitudes de onda de luz, como lo sería durante cientos de miles de años. Pero para los neutrinos, todo se había hecho claro. Y este fondo cósmico de neutrinos, si los científicos pudieran capturarlo, revelaría el estado del universo en ese preciso momento. El universo a un segundo de edad. En los años transcurridos, estos neutrinos relictos han seguido perdiendo energía, pero siguen ahí, en todas partes, eludiendo la detección incluso más intensamente que los neutrinos de alta energía que nuestra tecnología solo captura ocasionalmente. Pero sabemos que están ahí, y nuestra única esperanza radica en un método de detección indirecta. Los neutrinos relictos, cuando comenzaron a atravesar un universo de otro modo opaco, dejaron pequeños booms sónicos en su estela. Pequeñas porciones del espacio se calentaban o enfriaban ligeramente con el pequeño desorden de la materia y la luz. A medida que el espacio se expandía, estas zonas también lo hacían. Por lo tanto, la influencia de un neutrino relicto se haría evidente dentro de la estructura del fondo cósmico de microondas e incluso en la estructura general de la materia en el universo hasta el día de hoy. En 2019, un equipo de científicos investigó la estructura y anunció la presencia inferida de los neutrinos relictos, aunque no fue suficiente para compilar una imagen del CNB. Otras esperanzas de detección radican en un tipo especial de átomo de hidrógeno conocido como tritio, donde el núcleo de un átomo de hidrógeno tradicional es un solo protón, pero el tritio también contiene 2 neutrones. Es un átomo naturalmente inestable,
y la fuerza nuclear débil toma finalmente el control, convirtiendo uno de los neutrones en un protón, un electrón y antineutrino, pero la desintegración también puede ser desencadenada por fuerzas externas, específicamente por la colisión y absorción de un neutrino entrante. Es la energía de ese neutrino la que dicta la energía del electrón que escapa, el electrón que nuestra tecnología puede medir. Un neutrino relicto creado en el Big Bang producirá una firma diferente a un neutrino creado por otra fuente mucho más joven. Con suficiente tritio, nuestros científicos podrían ser capaces de construir una visión del fondo cósmico de neutrinos, pero el desafío que plantea este tipo de experimentos es la magnitud requerida. El experimento Katrin en Alemania usa 20 microgramos de tritio y espera detectar, en el mejor de los casos, 2 neutrinos relictos en todo un año. El experimento Ptolemy en Princeton, por su parte, espera expandir su prototipo de detector, una capa de tritio de grosor atómico sobre una capa de carbono también de grosor atómico, ambas del tamaño de un sello postal, hasta 100 gramos de tritio. Su equipo estima que entonces podrían capturar 10 neutrinos al año. Tanto esfuerzo por tan pocos datos. Con una imagen del universo a un segundo de edad, en lugar de a 380.000 años, los científicos podrán confirmar o contradecir décadas de teorías matemáticas sobre cómo debería funcionar la física más allá de la vista de nuestros ojos o de cualquiera de nuestros telescopios actuales. Los secretos detrás de esa barrera simplemente están esperando ser descubiertos. Así como el fondo cósmico de microondas permea todo el espacio, el fondo cósmico de neutrinos nos envuelve. Los científicos estiman que hay aproximadamente 300 neutrinos relictos y antineutrinos fluyendo a través de cada centímetro cúbico de espacio, pero no todos estos neutrinos son iguales. Durante la segunda mitad del siglo XX, los científicos descubrieron que existían más de un tipo de neutrino. Se identificaron 3 sabores, y se les dio nombre en honor a otras partículas subatómicas fundamentales: electrón, muón y tau. El neutrino electrón es el más estudiado del conjunto. Junto con sus gemelos de antimateria, son los que se crean cuando los protones o neutrones dentro de nuestros átomos cotidianos interactúan con la fuerza nuclear débil. Son los que se crean cuando el Sol brilla. Pero estos no son los únicos secretos que los neutrinos guardan, ya que también se han encontrado en el centro de una controversia. Una controversia que ha sacudido los mismos cimientos de la física. Cómo los neutrinos desafían la física. Desde 1905, a la humanidad se le ha enseñado que existe un límite fundamental de velocidad en el universo. La teoría especial de la relatividad de Einstein establece que ninguna partícula u onda puede atravesar el espacio a una velocidad superior a un determinado límite. La luz, al recorrer el vacío del espacio, puede viajar exactamente a este límite de velocidad, que coloquialmente llamamos la velocidad de la luz. Los neutrinos, que en su momento se pensaba que no tenían masa, viajan casi a la velocidad de la luz, pero ciertamente no más rápido. ¿O sí? En septiembre de 2011, un equipo de físicos anunció que podían haber probado que Einstein estaba equivocado. La colaboración Opera había observado un haz de neutrinos realizando un viaje de 730 kilómetros desde el CERN en Ginebra, Suiza, hasta el Laboratorio Nacional del Gran Sasso, cerca de Aquila, Italia, y el haz parecía viajar unos 60.000 millonésimos de segundo más rápido que la velocidad de la luz. En otro universo, este resultado podría haber sido la última pieza que precipitaría una avalancha, la gota que derramaría el vaso de la relatividad. Sin embargo, miembros disidentes del equipo, así como otros grupos internacionales, se apresuraron no a confirmar el resultado, sino a encontrar dónde habían cometido un error, algún tipo de fallo que pudiera haberse introducido. Tras una revisión, los científicos identificaron un posible culpable: un cable de fibra óptica que conectaba la tecnología GPS que rastreaba el recorrido de los neutrinos con la computadora destinada a registrar su llegada. La conexión estaba apenas un poco floja, lo que introducía un ligero retraso en la transmisión del mensaje de un dispositivo a otro. También se identificó otro error en el reloj maestro, cuyos tics pasaban un poco demasiado rápido. En conjunto, estos errores podrían explicar la aparente violación de las leyes de la naturaleza. Experimentos posteriores confirmaron a Einstein y en marzo siguiente,
2 de los líderes del proyecto renunciaron después de que los miembros pasaran una moción de censura. Resultó que los neutrinos no viajaban más rápido que la velocidad de la luz, no rompían esa ley de la física. Pero, ¿por qué alguien pensaría que un neutrino podría romper una ley de la física? Pues bien, ya lo habían hecho antes. El año es 1968. Profundamente bajo la superficie de Dakota del Sur, dentro de la mina de oro Homestake, se encuentra un enorme detector de neutrinos blindado y lleno con 40.000 litros de fluido de limpieza a base de cloro. El objetivo de detección de neutrinos de este detector no es creado por el ser humano, como en el caso del proyecto Poltergeist anterior, ni de origen intergaláctico, como en el posterior experimento Kamiokande, sino algo intermedio. La inmensa masa de una estrella comprime el hidrógeno en su núcleo con una presión tan intensa que las temperaturas alcanzan decenas de millones de grados. Junto con una peculiaridad de la mecánica cuántica, este calor provoca que los núcleos de hidrógeno se embarquen en un proceso de varios pasos que produce helio. Sin embargo, el helio no es el único subproducto. También se libera un flujo continuo de fotones, y se crea un tipo específico de neutrino, los neutrinos electrónicos. Para finales de los años 1960, los físicos teóricos ya habían calculado la cantidad de neutrinos electrónicos que el Sol emitiría en cualquier segundo dado, así como la baja frecuencia con la que estos neutrinos interactuarían con la materia al atravesar la Tierra. Los astrofísicos Raymond Davis Jr. y John Buckle sabían qué esperar, pero cuando finalmente se realizó el conteo, solo se detectó un tercio del valor estimado. Davis y Buckle se enfrentaban a un misterio que acabaría por reformar nuestra comprensión de las partículas fundamentales que rigen nuestro universo. En ese momento, el resultado fue tan inesperado que muchos creyeron que había algún tipo de error. Al igual que con los resultados del experimento Opera sobre el viaje más rápido que la luz, se trataba de un solo experimento. El error humano podría haber causado la discrepancia, o tal vez el número estimado de neutrinos producidos por nuestro Sol estaba equivocado. Después de todo, era un cálculo muy complicado. Un error del 1% en la temperatura del Sol llevaría a un error del 30% en el conteo de neutrinos. Pero a medida que pasaron los años, y experimento tras experimento en todo el mundo, continuaron replicando los resultados de Davis y Buckle, quedó claro que las observaciones no coincidían con la teoría. De alguna manera, la teoría fundamental sobre la naturaleza de los neutrinos estaba equivocada. Sin embargo, tomó casi 30 años descubrir la asombrosa verdad. En 1998, uno de los sucesores de Kamiokande, el experimento Super Kamiokande, completó un estudio de neutrinos atmosféricos. Si bien era principalmente sensible a los neutrinos electrónicos, los investigadores tenían puesta su atención en su hermano, el neutrino muónico, creado cuando partículas cargadas provenientes tanto del Sol como del universo en general interactuaban con la atmósfera terrestre. Sin embargo, su investigación reveló algunos datos desconcertantes. La cantidad de neutrinos detectados procedentes de un lado del planeta no coincidía con la cantidad detectada en la dirección opuesta. Dada su naturaleza fantasmagórica, el número de neutrinos detectados no debería depender de la dirección de su procedencia. Debería ser constante. Y fue aquí donde los investigadores propusieron una idea extraña. Algo estaba ocurriendo durante el trayecto de los neutrinos muónicos. En algún punto, entre ser creados en la atmósfera y llegar a sus detectores, algunos habían cambiado de alguna manera a un tercer tipo de neutrino, al cual su detector no era sensible, el neutrino tau. La distancia ligeramente mayor que los neutrinos atravesaban al cruzar la Tierra les daba mayor oportunidad de cambiar de identidad y, por tanto, quedar sin medir. Otros experimentos en el Observatorio de Neutrinos de Sudbury, SNO, en Canadá, verificaron los resultados y fue concluyente. Los neutrinos desaparecidos del Sol, identificados primero por el equipo de Davis, habían sido hallados. 2/3 de los neutrinos electrónicos se habían convertido en neutrinos muónicos o tau. En un momento dado, cualquiera de los tipos de neutrino podía cambiar a otro. En 2002, Davis y Koshiba recibieron el Premio Nobel de Física por sus detecciones iniciales de neutrinos, y en 2015, el protegido de Koshiba y director de Super Kamiokande,
Takaaki Kajita compartió el premio con el investigador del SNO, Arthur McDonald, por su descubrimiento de la oscilación de neutrinos, continuando así el notable esfuerzo internacional. El principio de oscilación de neutrinos había resuelto el problema de los neutrinos solares, pero al mismo tiempo amenazaba con reescribir las leyes de la física. Al responder una pregunta, habían abierto muchas otras. La revelación de que los neutrinos podían oscilar entre 3 sabores significaba que los neutrinos debían tener masa, pero según el modelo estándar de física de partículas, los neutrinos deberían ser sin masa. Complicando aún más esto, además de los 3 sabores de neutrino, existen 3 estados de masa de neutrino. Sin embargo, no hay una correspondencia 1 a 1. En lugar de tener una bola de helado de vainilla con una masa, una de chocolate con otra masa y una de fresa con la tercera masa, cada sabor de neutrino es como una bola de helado napolitano, con diferentes proporciones de vainilla, chocolate y fresa. Los científicos ni siquiera están seguros de cuál es esta masa. Experimentos que usan la desintegración nuclear han limitado la masa de los 3 estados a menos de 1 electronvoltio. Para ponerlo en contexto, el propio electrón tiene una masa de más de 500.000 electrones voltio. Si los neutrinos tienen masa, esta es diminuta, incluso en comparación con las partículas más ligeras del modelo estándar. A pesar de esto, debido a su gran cantidad, algunos cálculos estiman que su masa total es aproximadamente similar a la masa de todas las estrellas en el universo. La otra gran incógnita, por supuesto, es cómo los neutrinos tienen masa. El universo, en su tamaño potencialmente infinito, está lleno de una variedad igualmente infinita de campos. Estamos familiarizados con los campos electromagnéticos y gravitacionales, pero existe un campo que otorga masa a todo lo que interactúa con él. El campo de Higgs es omnipresente, invisible e inmutable. Solo sabemos que existe al inferir la detección de su avatar en forma de partícula, el bosón de Higgs, finalmente detectado en 2012, lo cual causó gran revuelo. Es bastante sencillo. Cuanto más interactúa una partícula con el campo de Higgs, mayor es su masa. La partícula fundamental más masiva es el quark top, que recibe del Higgs una masa equivalente a la contenida en un solo átomo de oro. Partículas como los fotones no interactúan en absoluto con el campo de Higgs y recorren la realidad sin masa alguna. Esto sugiere que, como las partículas menos masivas conocidas por la humanidad, los neutrinos interactúan con el campo de Higgs, pero apenas. Sin embargo, tal como entendemos actualmente los neutrinos, esto tampoco puede ser cierto. De acuerdo con el modelo estándar de física de partículas, a medida que las partículas interactúan con el campo de Higgs, no solo ganan masa, sino que también cambian una propiedad a veces referida como quiralidad o mano, cambiando de diestra a zurda y viceversa. Así, todas las partículas de materia y antimateria dentro del modelo estándar tienen versiones diestras y zurdas. Todas parece, excepto, ya lo has adivinado, los neutrinos y los antineutrinos. A lo largo de estas décadas, y con nuestros vastos detectores ocultos y aceleradores de partículas superpotentes, los científicos aún no han observado un neutrino diestro o un antineutrino zurdo. Esto significa que no pueden interactuar con el campo de Higgs según lo describe actualmente la ciencia, y no pueden obtener su masa de la forma en que lo hacen todas las demás partículas subatómicas fundamentales. ¿Cuál es entonces la alternativa? Dado que todos los neutrinos son zurdos y los antineutrinos son diestros, puede ser que los neutrinos sean en realidad su propia antipartícula. Estas partículas, de las cuales el modelo estándar solo incluye el fotón y el bosón Z0, se conocen como partículas de Majorana. Otra opción sería una adición al modelo estándar que vincule los neutrinos ligeros observados con una contraparte más pesada que aún no se ha detectado. Como en un balancín, estos neutrinos mucho más pesados estarían en un lado, elevando a los neutrinos en el otro y haciéndolos más ligeros. O bien, podría ser que los neutrinos diestros simplemente hayan pasado desapercibidos todo este tiempo. Estos neutrinos diestros podrían ser incluso más etéreos que sus gemelos zurdos, interactuando exclusivamente con el campo de Higgs. Tales neutrinos diestros también podrían resolver otro misterio de los neutrinos: los neutrinos estériles, un tipo de neutrino sin sabor
que se uniría a los sabores de neutrinos electrón, muón y tau si alguna vez se detectara. Si los neutrinos estériles existen, serían aún más fantasmas que sus parientes con sabor, ya que ni siquiera interactuarían con la fuerza nuclear débil, respondiendo únicamente a la gravedad, la partícula fantasma definitiva. Si algún día se revela que los neutrinos estériles son una partícula real, como lo fueron los neutrinos hace 7 décadas, podrían también contribuir al efecto gravitacional que los astrónomos atribuyen a la materia oscura. Finalmente, es posible que todos los neutrinos diestros hayan existido solo durante nuestro origen cósmico, nacidos junto con sus hermanos en el calor de la creación. Algo en ellos pudo haber sido inestable, y en los 13.800 millones de años en los que el tiempo ha avanzado sin cesar, se habrían descompuesto en otras partículas subatómicas, ahora perdidas para siempre, con cualquier rastro de ellas disperso hace mucho tiempo. Sin embargo, quizás exista un método para mirar tan atrás en el tiempo, escondido en estructuras antiguas como el CMB, fondo cósmico de microondas, que eventualmente, pedazo a pedazo, neutrino a neutrino, la humanidad mapeará. Los neutrinos, con su elusividad, que los convierte en la sonda cósmica definitiva, podrían ayudarnos a descubrir las respuestas a sus propios misterios. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,